Bueno, hoy se conmemora el Día Nacional del Periodismo para recordar la fecha en que en 1821 se publicó el primer periódico dominicano, el Telégrafo Constitucional, así se llamaba. Este periódico, que obviamente no era diario, como ocurría en la época, se publicaron muchos otros periódicos en ese mismo año y en los años sucesivos, antes de la ocupación haitiana de 1822. En conmemoración de esto se celebra el Día Nacional del Periodismo. Y para hablar del tema y sobre todo de la situación del ejercicio periodístico en la República Dominicana, hemos invitado a 4 distinguidas personas, 3 periodistas, mujeres y un hombre. Tienen en común que son periodistas en ejercicio, que trabajan para medios distintos en el país, reporteras y reporteros, que es una condición muy importante en el periodismo en el día de hoy, aunque tal vez sea la que está más relegada en este momento. Bienvenidas y bienvenido. Doris Pantaleón, del Listín Diario, que no conoce a Doris, especializada en el sector salud. Aquí está María Teresa Morel, del periódico El Caribe, una joven investigadora que ofrece magnífica crónica. Está, bueno, la perla aquí, Germán Marte, del periódico El Día. Y del programa radial. Sí, claro que sí, Cuentas Claras. Cuentas Claras. Y por Sí. supuesto Altagracia Ortiz. Altagracia Ortiz es la decana acá. La doctora. Pues la doctora Altagracia Ortiz es una periodista también muy reputada, consagrada al trabajo básicamente del área de la salud. Reportera, editora de salud del periódico Hoy. Bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes, y no sé si os parece inoportuna esta pregunta, ¿qué celebramos hoy? ¿Quién quiere comenzar? Doris. Bueno, podría yo empezar. Primero quiero darle las gracias a Ana Mitila, a Adalberto. La verdad que es una trayectoria que uno siempre ha seguido. Ana Mitila la conozco de hace muchísimos años y feliz de que nos hayan invitado. Bueno, hoy se celebra, ¿verdad?, el Día Nacional del Periodista, como tú mismo lo dijiste, en medio de una situación que podríamos decir difícil, vamos a decir así, el ejercicio del periodismo, con muchos cambios que nos hacen pensar incluso hasta la distinta en la forma de presentar las informaciones, porque ya no se hace igual como nosotros nos formamos en las universidades. O sea, ya la manera de presentar, de los medios, cubrir la noticia ha cambiado mucho. Y yo creo que estamos en medio de retos que el periodista en este momento tiene que ir afrontando. ¿Qué dice María? Sí, ciertamente, como bien dice Doris, entre esos retos tenemos el tema del periodismo digital, esta inmediatez que nos obliga a estarnos actualizando y estar pensando la información con mucha rapidez, y eso quizás en algún momento nos hace perder, digamos, profundidad en algunos casos, porque estamos pensando en que tenemos que actualizar el portal. Pero esta situación pienso que nos obliga realmente a replantearnos el ejercicio y de tratar de no por ello, pues, digamos, quitarle esta profundidad a lo que hacemos en nuestro trabajo diario. Sí, Germán Marte. Otro día. El periódico. Un día más. ¿Cuándo ha sido fácil? Busquemos la historia de Alberto, que es un investigador que ha estudiado y que es profesor. ¿Cuándo ha sido fácil para los periodistas? Creo que siempre es difícil. Digo, si se hace como debe ser, porque es una relación como de amor y odio, dirían algunos, entre el poder y el periodismo. Siempre va a haber conflictos de intereses, miradas diferentes, y entonces es lo mismo que ha pasado siempre. Claro, yo pienso que hoy día hay un elemento diferente, la tecnología, las herramientas que están ahí, que tenemos que, un poco estamos como alfabetizándonos todos. Aprendiendo. Yo que trabajo en la versión digital del Día,
sé lo agotador que es esto, el reto que implica, por lo que ella dice. Tiene que ser inmediato, al mismo tiempo la multimedia, pero a la vez tienes el peligro de caer de fallar, te quita un poco de profundidad. Ese es un desafío de este tiempo, pero siempre ha sido difícil. Otros pagaban con su cabeza el oficio, ejercer de manera correcta. O sea, ese conflicto con el poder se vive de diferente manera Se vive de hoy. diferente manera, sí. Antes era con la sangre, pero ahora quizás a través del estrangulamiento Sí. económico. Sí, así es. Un aspecto importante. Altagracia. Sí, Altagracia. Yo pienso que un día más, como dice Germán, pero a mí me preocupa sobremanera. Cada año, el Día del Periodista, tocamos aspectos diferentes. Los compañeros Doris, María Teresa y Germán hablaban de esa parte del periodista adaptarse a todas estas tecnologías y a todos estos desafíos modernos, pero para mí el mayor desafío en estos momentos, después de ese, es el ético. Hay una crisis, el Día Nacional del Periodista encuentra a este sector sumergido en una crisis ética profunda que tiene que ver con lo económico, pero que tiene que ver también con un sistema de valores. A nosotros nos enseñaron en las escuelas, y lo comentábamos nosotros antes de iniciar el programa, que no se ganaba dinero, no se es rico. No escogimos ser periodistas para hacernos ricos. Sin embargo, hay una lucha por la sobrevivencia, hay una lucha por el pluriempleo en la República Dominicana, hay un problema de bajos salarios que ha sido estudiado, ese fenómeno lo viste tú también en tu investigación, Adalberto. Los bajos salarios afectando. Hay una profesionalización mayor de los periodistas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiábamos en la Autónoma, que uno decía que había mucho periodismo empírico, y ese era uno de los temas, que tú llegabas a las redacciones de los periódicos y la gente eran muy mayor, gente que no había estudiado, pero que tenía una vida haciendo el periodismo. Ahora hay una profesionalización mayor, que yo creo que ha sido estudiada ya, pero uno dice, ¿y qué está egresando de las universidades? ¿Cómo llegan los chicos a las salas de redacciones, tanto de la televisión, de los medios digitales, como de los impresos? ¿Cuáles son los criterios? Hay gente, por ejemplo, que le gusta mucho la televisión porque tú te ven todos los días en pantalla. A mí me da miedo. A ti te da miedo. Pero no hay una superficialidad también en términos de profesionalización, una superficialidad, un mundo superficial, la poca profundidad, pero sobre todo, insisto, a mí me preocupa la parte ética. Sí. Cuando formulaban la pregunta, yo pensaba que un poco que también nos acercáramos a una definición de lo que es periodista hoy en día, porque la verdad es que el término hoy se interpreta de distintas maneras. Periodista es un relacionador público, periodista es un comentarista de radio, Una reina de belleza. periodista es alguien que se inventa un blog Sí. y ya es periodista, es reconocido como periodista, anda con un carnet para arriba y para abajo. Hay un fenómeno Y el letrero muy grande en su consagrado carro que dice prensa. en la sociedad Sí. dominicana que se conoce como los Nunca lo pongo. comunicadores y las comunicadoras, Alguien que habla mucho en la radio. porque habla en la radio, habla en la televisión. Y no- ¿Cómo eso afecta, interviene en el periodismo puro, que sería ese que ustedes ejercen? Porque ustedes están consagradas y consagrados al periodismo, al reporterismo, a la búsqueda de información, a la puesta en manos del público de informaciones que son útiles, a servir tal vez de correa de transmisión para que la sociedad se exprese, para hacer esa intermediación que se le atribuye al periodismo entre sociedad y gobernantes. Deme su opinión sobre eso. Empezamos con María Teresa en esta ocasión, Sí, esta sí, sí. ronda. Bueno, para mí, como bien dice Adalberto, pues es una situación difícil que nos obliga muchas veces y que nos engloba en un saco a la mayoría de que no tenemos esa formación, nos catalogan ya como que somos unos que andamos buscando publicidad, que andamos buscando anuncios, y este maridaje con el poder yo pienso que es lo que ha afectado muchísimo el ejercicio periodístico, porque ya el tema de los bajos salarios nos ha obligado a muchos compañeros a tener que recurrir a este empleo en el Estado. El Estado ha sido muy inteligente y ha
cooptado a la mayoría de los compañeros que ya tienen este conflicto de intereses con la información que están elaborando en algún momento. Entonces, mucha gente se ha aprovechado de esa situación y se ha colado en el medio. Y entonces nos afecta a nuestra credibilidad porque ya mucha gente nos ve como que somos, digamos, los buscavidas y incluso cuando estamos en los servicios a veces, ahí está el pica pica, porque hay varios compañeros que se dedican también. Y le dicen así, pica y entonces, pica. exacto, uno trata de apartarse porque Los pica pica son los que le falta el combustible del vehículo, ¿verdad? Lo que le falta es la receta para el enfermo, Que los no que son andan... periodistas, la mayoría de eso, va aclarando que no son periodistas, No son la mayoría periodistas. de eso, pero están en el medio, o sea, están, También. se ponen un carnet Y andan. Exacto, y andan y te confunden, o sea, Y yo sí pienso que hay de todo un poco, o sea, no son periodistas, pero ya es a nivel de búsqueda de periodistas que las hay bueno, y se el da, poder sí, lo sabe. sí, se da. El poder- Están acreditados inclusive en la Claro, fuente. fuentes. Por ejemplo, aquí se habla de fuentes donde los periodistas están, en su mayoría, no voy a decir todos, están en nominillas. Fuentes importantes del O sea, que país. son pagados por el gobierno. Son pagados por el gobierno. Entonces, es como si el gobierno, bueno, hay una necesidad, los gobiernos saben que no se paga bien en los medios, y entonces, bueno, tengo una necesidad, hay gente que necesita comprarse un carro y hace saber que necesita comprarse ese carro, o hace saber que necesita, es verdad que es legítimo tú tener un empleo, pero el gobierno no es tampoco. O mudarse del barrio, O mudarse más para... Pero el gobierno tampoco lo hace, como tú dices, de manera inocente, No sabe son lo que está inocentes, haciendo. no, o sea, inocentes. cuando- Entonces, sí, tengo la impresión que el gobierno prefiere a la gente que está en la sala de redacción. Por O sea, supuesto. selecciona cuáles pueden serle más útiles. Y Germán tiene mucho que decir. Sí, mucho que decir. Bueno, lo primero, yo pienso que hay, a la pregunta de Adalberto, hay en todo este mare magnum, en todo este mar de confusiones, el periodismo no escapa. Y entonces la gente, dado su lamentable bajo nivel de educación que hay en este país, no sabe distinguir entre el periodista profesional, el que, como la doctora, yo le digo la doctora cariñosamente, porque cubre el área de Altagracia. salud, Altagracia Ortiz o Y Doris. sabe más que muchísimos médicos. Bueno, yo la consulto diario. Ya. Sale a buscar la información, luego a procesar eso que ha encontrado, ver, botar la paja y a redactarlo correctamente, en un ejercicio profesional, limpio y de entrega, y ya lo confunde con aquel que se para frente a un micrófono en la radio, en la televisión, y entonces ahora le llaman comunicadores. Entonces ahí estamos todos metidos, bailando un tango. Somos como diría. colegas. Sí, somos colegas. Un colega, un sinvergüenza que dice que es colega tuyo, pero tú sabes que es una Pero ellos bocina. mismos dicen que son Sí, periodistas. sí, no, ellos se asumen como... Y es más, esos son los que más se proyectan como periodistas por encima de nosotros. Yo, por ejemplo, nunca le he puesto a un vehículo prensa. Pero sí hay gente que... le pone. Sí, Que vive que vive de ese eso, título. sí. Y no hay policía que lo Y, pare. la no policía- hay- y le hablan duro a los guardias y todo eso. Entonces creo que hay mucha confusión en todo esto. Lamentablemente sí hay lo que dice la doctora Altagracia Ortiz. Desde el gobierno la intención de cooptar, y lo ha hecho. Como nunca. Trujillo tenía los intelectuales comprados, tenía una gran parte ahí cooptada y doblegada o aplastada o exiliada. Pero ahora no, ahora se integran. Yo digo en alguna ocasión que antes se mataba al periodista de un balazo. Ahora se le mata de un cheque. Con un cheque. Con un cheque, con un nombramiento. Y se calla. Afortunadamente, decía ahorita en Cuentas Claras, que hay un oasis, de alguna manera. Porque sí, estamos llenos de bocinas, de sicarios De la palabra. de la palabra, que asesinan la moral de cualquiera a cambio o que defienden barbaridades, defienden a corruptos y te lo dicen abiertamente y hasta se hacen una foto con ellos. Mira, aquí estoy con mi amigo tomándome Mi hermano. no sé qué, sí, Y un y mi tabaco. hermano tal, Mi pero un hermano. delincuentazo. Y ellos salen orgullosos de eso. Y pasan la factura, Y claro que sí, y viven como reyes, como si fueran
Entonces, hay toda esa confusión. Hay muchos de esos que son periodistas, de esos sicarios que yo digo. Sí, pero la mayoría sí, no lo pero son. perdone, a propósito de lo que está diciendo Germán y de lo que algunas de ustedes también ha mencionado en esta mesa, son los bajos salarios. Sí. Y la investigación precisamente que hizo Adalberto y un grupo de colaboradores determinó que el promedio de los salarios en República Dominicana es de unos 24,000 pesos mensuales. Es así, Adalberto, ¿verdad? ¿Cómo esa búsqueda del gobierno o de los gobiernos, porque este no ha sido el único que ha incursionado en Pero esa está práctica? mejorado. Sí, la ha sofisticado mucho más, la ha eficientizado. Sí. Entonces, ¿cómo se da esa simbiosis? Por un lado, los propietarios de los medios de comunicación jugando a invertir lo menos posible para sacar mayores ganancias, con salarios que dan vergüenza, Vergonzantes. hasta de 16,000 pesos un reportero. Óigame. Entonces, ¿cómo se da ese vínculo? Bajos salarios en la sala de redacción, pocos beneficios para el periodista y esta búsqueda de parte del gobierno para ofrecerle unas relaciones públicas a uno de ustedes. Yo pienso que Desafío. el pluriempleo es la parte más evidente de esto, o sea, Es un resultado de esa es un situación. resultado, sí, exacto, de eso que acabas de esbozar, Ana Mitila. Veo los periodistas jóvenes preocupados, por ejemplo, por hacerse una maestría, por tener una maestría para irse al sector privado. En el sector privado hay que fajarse. La maestría, hay que decir que en el país no existe un solo curso de posgrado que lo dé alguna de las 11 universidades que dan comunicación en periodismo. Los posgrados son en comunicación marketing, estratégica, corporativa, Gerencia. Tiene o más publicidad. demanda. Así es. Entonces, Y eso es distinto al periodismo. ¿eh? es diferente. Eso es al revés, enseñar a la gente A maquillar. a liberarse de ustedes. Así es. A maquillar las informaciones, A a ponerla maquillar la bonita. Así Así es. es. Entonces los periodistas se intentan prepararse, pero el esfuerzo de preparación del periodista no es valorado en el medio de comunicación. Y entonces ahí está pues la necesidad de buscarse un segundo empleo, un tercer empleo. Y uno ha visto periodistas con 4 trabajos. Así es. Pero Ana Mitila yo creo que ha dado en el clavo, es que las empresas no están invirtiendo, no invierten en los recursos humanos. Ya el periodista que se prepara, como dice Tati, no se valora en un medio de comunicación. Tú puedes hacer todos los cursos, tú puedes tener toda la profesionalización que tú quieras y tú estás ganando un salario bajísimo que no te permite vivir con la dignidad que requiere y que se necesita vivir en este país donde todo es costoso. Entonces, eso es lo que está pasando. Antes se nos pedía en las empresas, no tiene que ser exclusivo. Pero ya ni eso te están pidiendo, o sea, ya ni eso te están exigiendo porque no tienen, vamos a decir, la moral, vamos a decirlo así, No pueden. Para exigir. para Ahora tiene que ser exigírtelo. inclusivo. Es una derrota. Para exigírtelo Es precisamente. una derrota para la calidad del periodismo, ¿verdad? Exactamente, Materia de calidad. entonces ya ningún periodista puede vivir con el salario como tú dices. Le pagan a veces a muchachos que están empezando 20,000 pesos, 25,000 pesos. ¿Qué se puede hacer con un salario? Donde tú tienes que prepararte también porque nadie te está costeando dentro Tu de una formación. empresa tu formación. Ni Eso- siquiera tu vestuario. ¿eh? ni tu vestuario, eso tiene que salir de ti. Entonces, ahí es que está el grave problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer el periodista? Lamentablemente, aunque no quiera, aunque sabe que no es ético, que riñe con lo que tú quieres hacer, tienes que buscarte otro ¿Viste esa empleo, realidad? lamentablemente. ¿Viste esa realidad? ¿Qué se puede hacer frente a esta maquinaria que tiene el Estado Dominicano? Ustedes han dicho no solamente este gobierno, yo creo que el gobierno anterior Los gobiernos lo siempre instaló, buscan, claro. pero es una maquinaria muy poderosa. Ustedes saben que el Estado tiene lo que se llama una factoría de ideas. Y así mismo le llaman, ¿eh? La dependencia de la Dirección General de Comunicaciones Sí, claro, del sí. Palacio Nacional tiene una factoría que es un lugar donde Una hay factoría. cientos de publicistas, de camarógrafos, de periodistas, de locutores, fabricando noticias para enviarlas a los medios de comunicación. Adicional a esto tiene más de 1,200 periodistas como asalariados que trabajan en distintas instituciones del Estado. Sería un buen En periódico oficinas de para relaciones esa gente. públicas. No un buen periódico. Déjame decirle que esto supera en términos numéricos
la cantidad de periodistas que en conjunto tienen los ocho periódicos diarios del país y los 8 principales canales de televisión de la República Dominicana, de la capital. Y mejor pagado todo. Por supuesto, Claro, 3 el veces gobierno. más a veces, 3 veces más. Y adicional, como si todo eso fuera poco, ustedes saben que el Estado también ha creado aquella oficina de análisis Y estrategia. y estrategia estrategia. de comunicación o de La información. DIAPE. La DIAPE. La DIAPE. Y ahí también trabajan cientos y picos. Y esos cientos y picos, entre, digo, 200, que yo hablando cientos y pico. Mentira, si el propio director de esa oficina habló de más de 500 empleados que tienen allí. ¿Y qué hacen la mayoría de estos empleados? Ver lo que estamos diciendo aquí, Claro. para analizarlo Todo se analiza. y ver las respuestas Un que hay que saludo a darle mis amigos a que todos están ustedes. ahí. Y hay amigos nuestros, hay amigos, muy amigos. En el caso mío, Y muy buenos periodistas. Muy ahí buenos. dentro. en el caso mío, yo Claro, conozco, hay estamos buenos periodistas hay una para señora que trabaja ahí, que fue mi maestra casi en el periodismo, porque cuando yo era ayudante, no, lo que uno hace es que entra como pasante, Pasante. me iba con ella a trabajar para esto. Y es una periodista de mucho renombre y muy apreciada por quien le habla. No, están Pero está nuestros trabajando compañeros de trabajo, en están esto. ahí. Entonces, esa maquinaria, ¿cómo ustedes, reporteros y reporteras, que tienen que buscársela día a día, haciendo 2, 3, 4 noticias, a veces se habla de salud, pero de salud también tú tienes que cubrir otras cosas. Educación, Eh, creo que tengo. ¿Cómo diablo manejar esta situación, jóvenes? Sí, pero, pero antes de la respuesta, vamos a hacer una pausa para cumplir con un compromiso. Ah, pues aprovecho. Bueno, seguimos conversando aquí sobre la situación del periodismo en la República Dominicana y de los y las periodistas, con la participación de 4 distinguidos y distinguidas reporteras. Altagracia Ortiz, del periódico Hoy, editora de salud del periódico Hoy; Germán Marte, quien es el editor del periódico digital, de la parte digital del diario El Día; María Teresa Morel, del periódico El Caribe, vecino de nosotros aquí; y Doris Pantaleón, del prestigioso y vetusto diario Listín Diario. Dejaba una pregunta ahorita en el aire que no tuvo respuesta, así que ¿quién quiere comenzar? Hablábamos del tema de lo Del sistema mediático ¿qué del Estado. tenemos que hacer? Bueno, yo entiendo que lo primero hay que elevar los salarios a los periodistas para evitar este dilema que tenemos, que estamos viviendo actualmente, porque con los bajos salarios que estamos ganando, pues no podemos hacer frente a nuestras necesidades y mucha gente se ve tentada. El gobierno ha aprovechado esta debilidad para arrastrar a los compañeros hacia hacia sus objetivos, y de esta manera pues está minando lo que es la calidad del periodismo y lo que es la ética en esta profesión, que deberíamos tener libertad para investigar y para cuestionar precisamente el accionar de nuestros gobernantes y las instituciones. Yo entiendo que debemos reflexionar sobre este punto y tratar de... ¿No podríamos hacer alguna huelga los periodistas? En otros países se ha hecho en las redacciones un día sin periodistas, y aquí el problema es el tema de la concentración de medios, otro problema importante también, que los medios están en las mismas manos, la mayoría de los medios, o sea que tenemos poco margen para nosotros, digamos, tener una libertad en ese sentido. Debemos reflexionar en ese tema, pienso, de los salarios. Aparte de eso, vamos a decir también que no tenemos una entidad que nos represente con Cierto. fortaleza. O sea, tenemos un colegio dominicano de periodistas que lamentablemente a veces lo vemos citar cuando agreden a un periodista, mandan una nota de prensa condenando eso, pero de ahí no pasa. O sea, no tenemos una entidad
que nos sintamos fuertes, que se preocupen no solamente por pedir cosas para nosotros, pero sino para trabajar, para que nos profesionalicemos cada día más, porque haya manera de que el periodista pueda acceder a un buen curso, a una buena actividad, que pueda formarse. No, y quizá podría intervenir hasta en los mismos salarios. No, claro. Presionar como colegio. Claro. Como lo hace el Colegio Médico Dominicano, Exactamente. que tiene sus debilidades, pero lucha por Entonces nosotros no tenemos, lamentablemente, a nadie que nos sí. represente en ese sentido. Ya. Si el gobierno... Sí, no, Estoy contigo. Germán, perfecto. Si el gobierno fuera consciente, le daría un incentivo y un reconocimiento a los medios de comunicación, especialmente a la sala de redacción de los impresos y también de la televisión, porque le ha formado un capital humano formidable. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Por esa realidad de bajo salario que tenemos en la mayoría de los medios, o en casi todos, en casi todos, Casi todos. el gobierno tiene una facilidad que le ofrece el doble hasta el triple del salario que le dan en el medio, y no hay empresa que pueda competir, porque es una visión, yo digo, malsana que tienen. Yo estoy de acuerdo que tengan sus estrategias de comunicación y todo eso, bien, pero tienen una mala intención, y es de controlar la opinión pública, de controlar la percepción de la gente. Entonces está ese gran problema. Es cierto que nadie se va a hacer rico siendo periodista honesto. Pero quiere vivir digno, con pero dignidad. Tiene derecho a vivir con tiene dignidad. derecho a vivir dignamente, eso no hay duda. Entonces el gobierno sabe la agonía existencial por la que atraviesa la mayoría de los reporteros, de los camarógrafos, de los choferes, todos los que estamos en los medios. equipo de prensa. Y entonces dice, bueno, te quiero a ti. Y muchas veces, lo decíamos fuera del aire, le dice, te vamos a contratar con tanto, pero no puedes salir del periódico. ¿Qué quiere decir eso? Por eso hablo de la mala intención, porque lo quiere como caballo de Troya dentro del medio. O sea, no se lo paga a uno que no esté en la sala de redacción. No, Es al de quiere la uno que sala esté de ahí, redacción el que que esté ahí. quiere. Entonces Exacto. es una realidad con la cual hay que luchar. Otra cosa que yo pienso que falta mucho, no sé si tenemos un tiempo para decirlo. Sí, un sí, minuto, dilo. es el tema cultural, a mi juicio, el tema de la formación de nosotros. Si tú no tienes una buena formación cultural, si tú no tienes una capacidad de analizar críticamente lo que te presentan las autoridades o la empresa, lo que fuera, o el político tal, tú vas a ser como un papagayo. Fulanito esto. Periodismo de notas de prensa. Exactamente, y eso está pasando Y mucho. coteles. Sí, eso De está coteles y ruedas de prensa. Sí, eso está pasando mucho. Entonces, ¿por qué? Porque no hay esa capacidad crítica, ese pensamiento para tú agarrar lo que te están diciendo. Decir, intervenir ahí. decía Decía Doris algo muy importante, los gremios que nos representan. Aquí en el país tenemos el Colegio Dominicano de Periodistas, tenemos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, hay círculos especializados de la salud, de arte y espectáculo, de política, etcétera. Hay muchos gremios, Todas las áreas. pero ninguno de ellos asume No. la defensa de los periodistas propiamente dicho. Y tal vez quisiera preguntarles a ustedes, en el trabajo que nosotros hicimos, indagando un poco sobre el ejercicio periodístico, se determinó que el 57% de los que están ejerciendo periodismo no estudiaron periodismo en ninguna universidad. Vienen de otra profesión o son, hay de todo, hasta lumpenes. Hay. Y cuando hablo en ejercicio, me estoy refiriendo a los reporteros y reporteras, a los comentaristas de radio y de televisión, a la gente que está haciendo periodismo, no importa, o tiene un diario digital. La mayoría no son, Alberto, pero es que ahora, perdóname, todo el que tiene un teléfono inteligente es en un sus periodista. manos es un periodista. Bien, Ya, tú lo ves el reportando. otro dato, y es porque creo que lo que acaba de tocar Doris es muy importante, es que mientras eso ocurre, el Colegio de Periodistas, que tiene cerca de 3.500 afiliados, lo que menos tiene son reporteros y reporteras. Y lo que menos vida social hacen dentro de ese gremio son los reporteros y las reporteras. Están excluidos. Y la gente que está ejerciendo el periodismo también. Aquí caben también los periodistas que comentamos en la radio y la televisión, que en su mayoría tampoco hacen vida. El colegio tiene principalmente relacionadores públicos,
gente que se inscribió una vez cuando se hizo la ley que creaba la colegiatura. Y se acaba ¿Cómo ustedes vegetando. ven eso? ¿Cómo cambiamos Para eso? mí- Porque sin la participación de quien necesita el cambio, no hay cambio, nada. Para mí son entelequias. ¿Cómo? O sea, sí, son entelequias, o sea, esas instituciones, y es una vergüenza, yo voy a aprovechar y lo digo aquí, para mí es una vergüenza, en el caso de nosotras que cubrimos ese sector salud, que todos los años haya prácticamente que mendigarle al gobierno dominicano la pensión, mire por favor, para que me pensione este grupo, inclusive en contra de la ley. Claro. Porque aquí hay una ley para pensionar, que hayamos llegado tarde muchos a ella, es otra cosa, pero debería pensionarse por ley. Pero es prácticamente casi un chantaje a los gobiernos, y eso se vio hace 2 años, para que pensionen a periodistas. Es un tema que tú no puedes tocar, porque entonces hay muchos compañeros tuyos, o que resulta difícil tocar, muchos compañeros tuyos están esperando esa pensión para retirarse, una pensión que es una gracia, una especie de gracia que da el gobierno. Pero es por la desprotección que nos Porque encontramos. no se- Claro, Cuando porque el hay un periodista Instituto que quiera Nacional una pensión, porque es que de la prevención necesita. y protección del periodista, que Exacto, se no creó lo hay. gracias a mucha lucha de los periodistas, los más viejos. Exacto. Se creó ese instituto que se suponía que iba a crear un fondo para la protección de la vejez. Pero este presidente del Pero no Colegio hay de Periodistas nada. dijo que no encontró nada cuando llegó. Entonces yo creo también que hay mucha ¿Y qué hacen con los utilidad, cuartos? no sé, utilidad de las instituciones, o sea, gente que llega ahí, aprovecha muchos viajes, aprovecha muchas prebendas, que eso es lo que yo pienso. Honestamente, yo no soy miembro de ese colegio, pero no voy a actividades, no voy a nada, porque siento, otra cosa que veo, y se lo he dicho a los propios directivos, depende a quién agredan. Si agreden a un reportero de no mucho, de perfil muy alto, entonces el colegio no está presente. Y la defensa es una nota de prensa, como decía Doris. Tiene que ser periodista de alto perfil para ellos salir a defenderlos. Entonces, pienso que esas instituciones no los representan. ¿Cómo podría ese colegio de periodistas, por ejemplo, exigirle a un empresario, si no está articulado de ninguna manera, a la empresa que aumente los salarios, que dignifique los salarios? Porque de repente, eso que dice Germán, no pueden competir con el gobierno, tal vez en dar un salario tan alto, pero dignifíquenlo por lo menos, porque los salarios en este momento, en los medios de comunicación televisivos, digitales y escritos, son indignos de un profesional. Esa es la verdad. Sí. Bueno, Sí, bueno, yo no quisiera desaprovechar la oportunidad de tener aquí a Doris y Altagracia. Y bueno, y a María Teresa, que está Más también joven, en la ¿verdad? calle. En la calle. Bueno, no, para decirnos cómo llegan ellas como reporteras a decirnos, bueno, tal hospital fue inaugurado, pero no tiene equipo, no tiene qué sé yo qué. ¿Cuál es la rutina de ustedes para esos palos periodísticos que ustedes suelen dar? Bueno, Ana, tú sabes que en nuestro sector salud es muy activo y no damos... Siempre hay noticias. Siempre hay noticias, no damos abasto. A veces decimos, no, es que no podemos. Y cuando otra gente dice, Dori, voy a cubrir tal cosa, ay, sí, ve, porque la verdad que a veces no damos abasto. Y sabemos claramente que en nuestras instituciones les gusta a veces esconder cosas, o no esconder, no que no salgan a relucir ciertas cosas. Pero lo que decíamos ahorita, yo pienso que ahí entra mucho lo que es la formación y la ética del periodista, del que está en la fuente. La credibilidad. La credibilidad. Nosotros tenemos la facilidad ya que conocemos el sector, llegamos a los lugares, personas, Mucha a gente te veces contacta, directivos, te llama. te llaman, te dicen las cosas, aunque no quieran salir, pero confían en que tú vas a hacer la investigación y que tú no vas a revelar, como hasta ahora lo veis, su fuente. Entonces tenemos esa confianza. Entonces tenemos la facilidad de llegar a los lugares, lo llegamos, decimos las cosas con objetividad hasta el momento y nadie puede desmentirnos. Entonces eso hace que podamos escribir apegado a lo que hay y nadie puede decir, mira, eso que escribieron las muchachas, que escribió Doris, que escribió Altagracia, que escribió María, que está empezando después de nosotros, pero que también pero va qué con bien una... que pero- este comienzo. ¿ok? Pero que va con Sí, muy pero- buena trayectoria, desde el primer momento se lo comenté a Tati, entonces eso hace que realmente no puedan desmentirnos y sabemos dónde buscar los datos además. Entonces eso nos da la ventaja ya de los años cubriendo esta fuente. Y ese ejercicio de observación que uno va viendo cuando va a estas inauguraciones, a mí me pasó con el caso de la maternidad de Los Minas, que había muchos problemas y realmente digo yo, pero déjame ver porque esto está muy bonito por fuera y si no te dejan entrar, algo se está escondiendo aquí, porque yo digo que cuando usted va a una institución pública y hay un misterio, hay un celo para que usted no entre,
Yo digo, algo se está moviendo. Entonces me moví por la parte trasera y ahí fuimos descubriendo ciertas irregularidades. Y aunque el director de la OISOE se molestó muchísimo porque él dice que eso está perfecto, realmente han salido una serie de irregularidades que Eso lo que no- sucede en la mayoría de las Bueno, obras y construidas por el esa es una de las funciones fundamentales del periodismo. Mantener informada a la población con apego a la verdad. Y vigilar también a los poderes públicos, aunque se pongan bravos, como decía Sí. Germán ahorita, aunque Claro. entremos en conflicto. Pero yo, óigame, nosotros le hemos invitado a ustedes hoy aquí y quisiéramos decir que es el reconocimiento a los periodistas y los periodistas que están ejerciendo como reporteros y reporteras. Ustedes son las que buscan la materia prima. Es lindo este oficio. Lo que estamos aquí sentados en esta mesa comentando todos los días, no podríamos hacer ningún trabajo Sin ustedes. sin esas informaciones que ustedes suministran. Hay muchas quejas sobre la superficialidad, ustedes lo han dicho, que tiene el periodismo a veces, pero ¿qué periodismo más profundo podemos hacer en las condiciones actuales? Así es. Si no cambian las condiciones actuales, si el periodista no tiene tiempo para investigar, si no tiene la tranquilidad de que el ingreso que percibe le permitirá satisfacer sus necesidades básicas. Y entonces quisiera, el día de hoy, yo creo que la principal reflexión es sobre eso, qué hacer con los reporteros y las reporteras. Sí, y ustedes- con las relaciones públicas. y- Y con las es que- relaciones es que mina, con todo el respeto a lo que ejercen esa digna función, porque es un derecho y es una parte de la comunicación. Claro. Pero hay que decirlo, es que las relaciones públicas están minando la verdad, la realidad, la están distorsionando. Entonces, ojalá que ustedes Bueno. enamoren Y a podría- toda esa generación nueva que está subiendo Y de sería periodistas interesante- para que sean reporteros y no relacionistas públicos. A propósito de eso, sería interesante oír las opiniones de ustedes. ¿Cómo ustedes manejan las fuentes? Que casi siempre tienen su cosa muy preparadita, que tienen unos equipos de relaciones públicas de expertos y expertas, ¿verdad? Y que convocan a ruedas de prensa, actividades, y ahí le dicen, mira, aquí está, la Por- cosa hecha. ¿Cómo Por un ustedes hacen asunto- para no repetir exactamente Por eso? un asunto que tocó Doris, en el caso de las periodistas del área de la salud, que es un periodismo muy especializado, que es la credibilidad. Y te voy a poner un ejemplo que lo hemos hablado hasta en talleres. Aquel escándalo en el 2014, que 11 muertes en un solo fin de semana. Sí, de los recién nacidos. Que se llevó a un ministro de salud, hizo que se hicieran cambios, no en la estructura, pero sí en los mandos. Por lo menos que se pusiera la mirada en ese problema. Exactamente, porque esos 11 niños murieron solamente en un fin de semana y había sido denunciados los problemas en el Robert Rick Cabral. Fue una fuente. Entonces, la credibilidad hace que tú tengas fuentes reales, que como decía María Teresa, que te están poniendo una obra bellísima, pero que un médico, una enfermera te dice, no, pero vete por detrás, métete por detrás y tú verás lo que hay detrás de todo eso. Entonces, hay una credibilidad que yo creo que el periodista no puede perder, que crean en tu trabajo, que sigan tu trayectoria. Decía Martín, no hay un monarca más grande que un periodista honesto. Eso es increíble. Entonces, si algo te da satisfacción y orgullo, si la palabra es válida, es eso. El que tú sabes que no andas mintiendo, que no, bueno, que se ponga guapo, como decías tú, Adalberto. Mejor si citando- se ponen guapos. Si te pusiste guapo, problema. Tú estás haciendo tu Nosotros trabajo. hemos encontrado mucha gente. Y yo nunca voy a olvidar una anécdota que me ocurrió cuando era secretario de Salud el doctor José Rodríguez Soldevila, que un 27 de febrero en el Congreso, y la primera plana del diario Hoy fue, hospitales llevan 7 meses sin subvención. Y cuando voy a buscar la reacción, porque eso era fuerte, un día que se está rindiendo memoria y que está todo el poder reunido, yo te voy a matar, pero es la verdad. Era verdad que tenían todos esos meses sin subvención. Entonces, si tú presentas tus informaciones con la verdad, Documentada. y documentada, no es posible desmentirte. En el caso del periodismo en salud es difícil. Cuando Doris Pantaleón, que es una institución, a mí me dicen decane porque soy un poquito más vieja que Doris, pero ella tiene más años que yo en la fuente, en realidad, por lo menos 2 años más. Cuando tú eres un periodista que te respeta, profesional, y en salud se ha logrado eso porque hay inclusive especialización en el área. La colega Doris y yo somos de las periodistas que formó la Organización Panamericana de la Salud.
en materia En de periodismo salud, de salud. Comunicación en en salud. comunicación en salud. Entonces, después hay otras periodistas que no tienen eso, pero tienen como María Teresa, formadas también. Esa nació sabiendo, la muchachita. Ay, Está Dios haciendo mío. un trabajo muy interesante. Esta misma semana fue reconocida Ah, sí. ¿Ah, sí? por la revista Vive Sano. Ah, pero qué bien, felicidades, el doble. Entonces hay que apostar a esa Hay que apostar. profesionalización, Y- a la ética y a la credibilidad. Para Yo- mí ese es el mensaje. Yo soy, ustedes saben que es un burócrata. Tengo que bregar aquí todos los días Burócrata confeso. con la cotidianidad para hacer unos noticiarios y dirigir un equipo. Pero además soy profesor. Y mi apuesta es a ustedes, sobre todo a las personas más jóvenes, a ustedes los reporteros y las reporteras. Porque el tema de esto, lo que estamos tratando acá, no es un asunto de buscar beneficios particulares para un sector profesional. Es que la sociedad dominicana necesita información clave para poder cambiar, para poder avanzar hacia su desarrollo y su bienestar. Y ustedes son la persona que le suministran esa información. La clave es apostar cada día a la búsqueda propia, porque tú lo decías ahorita, es un bombardeo diario de notas de prensa, de ruedas de prensa, de que cualquiera que va a firmar un convenio quiere que haya periodistas Todo el mundo. viendo lo que Y está los haciendo. simpáticos que son, ¿eh? Es muy simpático. Entonces, la clave es ese, siempre pensar en temas, qué buscar, qué ver, qué necesita la sociedad, qué es lo que tenemos que presentarle y apostar a eso, a buscar lo nuestro, a presentar cosas nuevas, porque con esta ola de mensajes que llegan a diario a través de todas estas La era de la posverdad. exactamente, Sí, muy la- Y de las famosa. fake Sí, la news, mentira. las noticias falsas. Necesariamente tenemos que apostar a algo novedoso, algo nuevo, algo que realmente la gente quiera leer, para que puedan leerlo al día siguiente. Y el tema salarial y las condiciones laborales, para cambiarlo, se necesita de que quien necesita esos cambios lo busquen. Acción. Que es, para concluir rápidamente, en 30 segundos cada uno, ¿qué podemos hacer para mejorar las condiciones laborales y salariales de los y las periodistas? Eso está difícil porque no está en nuestras manos. Realmente uno se siente a veces hasta desilusionado, se frustra muchas veces porque se ve muy limitado con las condiciones que tiene, pero no está en nuestras manos y como bien decían las colegas, el gremio que nos agrupa no está accionando para que esto cambie. Pero hay que Entonces, presionar a ese Colegio Dominicano de Periodistas que asuma la bandera de la mejoría, Tal digo vez yo. esa sea una buena acción. Claro, Sí, yo pienso que- sí, en Sí, sí. conjunto, en Retomar y conjunto. tomar que gente que representa a los periodistas y a los reporteros de verdad asuma la dirección del gremio. Sí, sí. ¿Ustedes son miembros del Colegio de Periodistas? yo soy Son miembros. Sí, Altagracia dijo. Bueno, pues ustedes Bueno, pueden jugar un papel sí. ahí importante. Atreverse en a ese sentido. reclamar, Adalberto, a atreverse a reclamar. Siempre, ¿Y por qué será que el colegio no siempre reclama será aumentos difícil, salariales? siempre, siempre hay una situación en que el poder, si tú te paras ahí, tú dices, wow, pero yo no puedo. Pero si nos unimos todos, si todos los periodistas conscientes reclaman, algo va a pasar. Los reclamos salariales son por Hay lo que- general individuales en las empresas, así Sí, que se están sí. firmando Sí. contratos individuales y bueno, un periodista jovencito que entra igual gana que el mismo veterano. salario que un veterano, o sea, porque se supone que un sistema moderno toma en cuenta la preparación Y la experiencia. y la experiencia para el salario. Sí, bueno, de esta conversación queda claro que hay que presionar al Colegio Dominicano de Periodistas para adecentar los salarios Así y es. devolverle la dignidad al periodismo dominicano. Señores, muchísimas gracias. Nos honran con su presencia, por la ética de ustedes, por su compromiso con el trabajo, con su compromiso con informar. Ustedes son un puntal para la democracia, para combatir las desigualdades. Así que muchísimas gracias, Doris Pantaleón del Listín Diario, la Benjamina, María Teresa Morel del periódico El Caribe, a nuestro hermano Germán Marte del periódico El Día y Altagracia Ortiz del periódico Hoy. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias a ustedes. gracias por la invitación.